se me había olvidado comenzar a grabar, así que comenzamos la clase ahora, jóvenes, entonces, y habiendo hecho esta introducción, los invito a revisar el siguiente apunte. Y en algún minuto vamos a responder un pequeño cuestionario que está habilitado ahí, aprovechando que pueden hacerlo, digamos, y que tienen acceso a su campus virtual. Denme un segundo, a ver dónde está el apunte. Ah, perfecto. Ustedes me dicen si lo ven, por favor, me comentan. Sí, profe, sí se ve. Ya. Ok, simplemente ayer lo había dejado en esta parte de acá donde hablamos de la actividad contable básica, digamos, donde habían algunas funciones de información, elaboración, comunicación, auditoría y análisis. Ahí habíamos quedado. Entonces, como les dije en algún minuto, la contabilidad también tiene relación con las finanzas, jóvenes. ¿Ah? ¿Alguien sabe lo que son las finanzas? ¿O para qué sirve la parte financiera? ¿O de qué? ¿Cómo costear? ¿Cómo costear? Ok. Te diría un poco que la finanza a lo mejor dice en relación con las actividades que tienen relación con el dinero, ¿ya? En ese sentido, digamos, nosotros también, a través de la contabilidad, vamos haciendo esos registros en dinero, porque en realidad todo lo que registra la contabilidad se traduce en términos monetarios. Es decir, la contabilidad se lleva en una unidad monetaria que es la moneda de uso común, digamos, en cada país. En este caso, nosotros en Chile llevamos la contabilidad en pesos, salvo que alguna multinacional pide llevar la contabilidad en pesos y en dólares, también naturalmente lo puede hacer, digamos, en su moneda de origen. Pero todo se traduce en dinero. Y por lo tanto también nosotros tenemos una estrecha relación con el área financiera, digamos, que también es una rama que se va segregando de lo que era la economía. ¿Se recuerdan que ayer hablábamos un poco de la parte económica, de la parte de administración, ¿ya? De la contabilidad, de las finanzas también, ¿ah? Finanzas y negocio. Ustedes siempre van a estar escuchando las palabras finanzas, negocio, etcétera. Que tiene que ver un poco con cómo se va moviendo el capital entre las personas, entre las empresas o entre los estados, ¿ya? Así que las finanzas son importantes también y por eso ustedes también tienen una asignatura de tipo financiera para poder entrar a hacer análisis de tipo financiero sobre los estados financieros que preparan las empresas. Los estados financieros en el fondo es el resumen que se obtiene después de haber procesado la información contable de hechos económicos que van realizando la empresa y viene una síntesis de eso y se generan lo que se denominan estados financieros. Sale por ahí un balance, un estado de resultados, cómo fluyó el dinero durante el año, digamos, cómo ingresó el dinero y cómo salió, en qué se gastó. Así que ahí se genera un estado que se llama de flujo de efectivo. Y también un poco el patrimonio, cómo fue cambiando el patrimonio en la organización, creció, se incrementó, ¿no? Disminuyó, y esa información la va proveyendo la contabilidad. Así que el cuánto dinero ha ingresado, cuánto dinero se ha gastado, naturalmente que es un tema importante a saber por las personas que están manejando un negocio, ¿ya? Y la mayoría de los problemas también que se dan en las empresas, las discusiones, las peleas, etcétera, son por dinero, digamos. En los mismos matrimonios, digamos, si no hay suficiente ingreso, la gente se empieza a colocar un poco tensa y naturalmente muchos matrimonios terminan divididos por ese tipo de situaciones, ¿eh? Así que el dinero es un tema que a todo el mundo le importa, ¿eh? Y tener las cuentas claras, naturalmente que es un tema importante, ¿eh? Y como te digo, la contabilidad nos va a ir ayudando en ese proceso para tener las cuentas claras. ¿Han escuchado ese término? ¿No? ¿Las cuentas claras conservan la amistad? Porque usted puede ser muy amigo, Sí, sí, profe. puede ser muy amigo de una persona, ¿no? Imagínense, no sé si está la alumna que trabaja con su padre, digamos, y que, Sí, eh, profe, aquí estoy. dígame usted cree que es el tema monetario ahí?
es importante, digamos, en este, Ya, mire, es mi papá, pero nosotros tenemos súper bien las cuentas claras. ya, ¿verdad? ¿Verdad que es un tema importante el mantener las cuentas claras? No, pero tenemos una buena relación, entonces como que si me faltan 5 lucas, yo le digo así como, oye, ya, pues, págame. Ahí hay una relación, como digo, más familiar, ¿ya? Pero de todas maneras, Sí, el mantener las cuentas claras ayuda mucho a que esa relación sea mucho mejor, digamos, llevadera, digamos. Imagínate en el caso de que se integren más miembros de la familia, digamos, en este negocio familiar, las cuentas tienen que ser clarísimas, si no, empiezan ahí pequeñas dificultades, pequeños conflictos, y, y por eso, ¿ya? Imagínense si fuera un amigo, no fuera parte de la familia, digamos, yo con un amigo queremos hacer una sociedad, etcétera, y resulta que como la gente a veces no sabe sumar y restar bien, digamos, creen que van ganando mucho dinero y en realidad hay que cubrir gastos. Y si no se percata de que hay que estar cubriendo gastos, va a pensar que su compañero, su socio, su amigo se está quedando con parte del dinero. ¿Ya? Y ahí vienen los grandes conflictos, las grandes demandas, ¿ya? Y una serie de situaciones, digamos, que no son nada de agradables. Entonces, en ese sentido, la contabilidad nos va a ayudar mucho a mantener estas cuentas claras. ¿Ya? Así que seguimos. No se ha integrado nadie más de los compañeros que están, ¿verdad? No, me parece que no. Vamos bien, entonces, eh, ¿cómo ha ingresado y cómo se ha gastado el dinero? Naturalmente la contabilidad nos va a entregar eso. ¿Qué es la contabilidad? Ya hemos hablado un poquito de la contabilidad, pero en el fondo es una disciplina ya técnica que se ocupa entonces de la medición, registro e interpretación de los actos y hechos susceptibles de cuantificación, ¿ah? Y con repercusiones económicas de las empresas con el objetivo de reflejar una imagen de su patrimonio. Ahí empiezan a aparecer distintos conceptos, digamos, que vamos a empezar a utilizar. Patrimonio, situación financiera y resultados económicos que tiene la empresa, ¿eh? Pérdidas y ganancias. Entonces, hablamos de resultados económicos y no resultados financieros, ¿eh? Y ahí hay sutileza, digamos, en ese sentido, porque la contabilidad va reflejando en el fondo los resultados que va teniendo la empresa. Pero esos resultados son acumulativos en el tiempo y dicen relación, digamos, con la gestión que tiene la empresa. Digamos, si has tenido una buena gestión, normalmente va a presentar utilidades dentro de estas transacciones que no necesariamente se traducen en dinero. Ojo, el que yo tenga más utilidades no significa que tenga el dinero en el banco o en la caja. ¿Ya? Porque el dinero lo puedo gastar en cualquier minuto, digamos, en cualquier cosa, pero sin embargo, mis utilidades van a seguir reflejadas en la contabilidad porque voy acumulando, ¿ya? Y como ustedes lo van a ir viendo, esos resultados paulatinamente, día a día, ¿ya? Un día compro, un día vendo, un día pago gastos, ¿ya? Y cuando vendí con un margen de utilidad, digamos, que sea competitivo, naturalmente, porque si no, si le coloco un margen muy alto, no puedo vender los productos. Así que esta disciplina, en el fondo, nos va a ayudar a realizar esos registros, ¿de acuerdo? De esos hechos o transacciones, ¿ya? De tipo económico, es decir, que pueden ser y son susceptibles de ser traducidas en términos monetarios. Me explico. Ustedes cuando ven un auto, ¿qué ven? Un vehículo, ¿verdad? Pero ese vehículo, si ustedes lo piensan, digamos, si estoy pensando en Mercedes-Benz, uno dice, ¿cuánto costará ese Mercedes-Benz? ¿Ya? Y ese Mercedes-Benz, si alguien lo compró, naturalmente que tiene un registro de cuánto pagó por ese Mercedes-Benz. Alguien me dirá, no sé, pues mira, yo pagué 50 millones, ya, porque este es un modelo deportivo, etcétera, de última generación, digamos, del 2021, ya, ok, 50 millones de pesos. Entonces, ese vehículo yo lo puedo registrar contablemente en 50 millones de pesos. ¿De acuerdo? Y así tengo mi registro. ¿Y por qué lo puedo registrar? Porque además tengo una factura. Bien. Y esa factura está a nombre de quien yo le llevo la contabilidad. ¿Ya? Imagínense que se haya creado una sociedad ABC limitada. ¿Ya? De ahí vamos a entender un poquito lo que son los tipos de sociedades. ¿no? Pero cuando hablan ustedes, escuchan una sociedad de responsabilidad limitada, significa que los dueños responden
hasta el aporte que hicieron en esa sociedad. Es decir, yo puedo haber aportado 1 millón de pesos en una sociedad, ya, haber hecho transacciones por cientos de miles de pesos, digamos, pero al final, si yo defraudo, si no puedo pagar, etcétera, solamente respondo hasta el 1 millón de pesos, ¿ya? Después vienen todos los procesos de demanda judicial, etcétera, por malversación de fondos, qué sé yo, o por fraude, ya que se haya cometido la organización, pero eso ya son otros temas, ¿ya? En realidad la responsabilidad limitada era para que la empresa respondiera con todos sus bienes, se liquidan sus bienes, pero el patrimonio de los dueños no sufre mayor detrimento en ese proceso porque ellos son personas naturales que tienen su propio patrimonio. Las empresas, que son entidades jurídicas, tienen un patrimonio constituido por quien las constituyó en un principio. Por eso cuando uno crea una empresa, tiene que hacer un aporte de capital, ¿ya? Un aporte de capital que puede ser en dinero en efectivo, que podría ser en mercaderías, ¿ya? O en otro tipo de bienes como vehículos, equipos computacionales, muebles y útiles, ya todo lo que yo le puedo aportar en el fondo para iniciar un negocio, ¿ya? Pero una vez que lo he aportado, ya no es mío como persona natural, ahora pertenece a la empresa. Y la empresa tiene un representante legal, ya, que normalmente puede ser el mismo dueño, y ese representante legal, en función de las atribuciones que se le otorgan, digamos, al momento de escriturar la formación de la sociedad, ya tiene sus atribuciones y él dispone de esos bienes, ¿ya? Para efectos, naturalmente, de los intereses de la sociedad, para lo cual se constituyó la sociedad, que en el fondo es su giro, ¿ya? El giro del negocio, ¿a qué nos vamos a dedicar? Entonces, empezamos a ver que, por una parte, hay personas, ¿ya?, que se constituyen como una persona jurídica y hacen todos los trámites legales, digamos, hay que ir a un notario, hay que hacer los trámites ante el Servicio de Impuestos Internos, uno puede crear una empresa, digamos, el sistema de impuestos internos también nos coloca una página, digamos, creación de empresa en un día, pero igual, con la escritura, igual hay que pasarla por el notario, digamos, para efecto de que las formalidades legales. También hay que hacer una publicación en un diario, en el diario oficial, digamos, de que hemos creado una empresa, digamos, y se coloca, se hace la publicación en un diario de difusión masiva, digamos, a nivel nacional. ¿De acuerdo? Y ahí creamos nuestra empresa. También hay que hacer los temas de inscripción de derechos de marca, porque nuestro producto seguramente va a tener una marca específica que nosotros creamos, digamos, hay que dar un logo, ¿ya?, etcétera. Todo lo que implica crear una empresa, ¿ya? Y todo eso, la contabilidad entonces, al momento de crear una empresa, también tenemos por necesidad, digamos, y por obligación y por disposiciones legales, le tengo que llevar una contabilidad a esa empresa que se está creando, ¿ya? Principalmente las empresas o unidades económicas llevan una contabilidad porque para operar en un país hay que pagar impuestos, ¿ya? Por las transacciones que yo voy a realizar, por las compras, ventas que estoy efectuando, naturalmente que yo pago impuestos, ¿ya? Y al vender cobro impuestos, y esos impuestos se los tengo que pagar a un organismo que se llama Servicio de Impuestos Internos. Ya van a entender un poquito eso, pero estoy obligado tanto a emitir boletas como a emitir facturas, ¿ya? En estos procesos de transacción. Por eso cada vez que ustedes van a una parte, le entregan una boleta, una factura, etc., y con esa boleta o factura acredita que ustedes son dueños de ese bien. ¿De acuerdo? Porque está su nombre, ustedes pagaron, se pagó el impuesto respectivo, y por lo tanto ustedes tienen derecho a exigir garantías al respecto. ¿Alguna consulta? Profesor, Dígame, ¿quién me habla? sí, Alan Riquelme por acá. Alan, cuéntame. Profe, con respecto a lo mismo, al tema de la emisión de boleta y factura, con todo este revuelo de la nueva normativa con respecto a emitir todas las boletas de forma electrónica, ¿qué sucede con eso? ¿Qué opina usted? Bueno, ¿Qué nos podría decir sobre aquello? te comento. Desde el punto de vista del control gubernamental, es bueno. ¿Es bueno en qué sentido? Digamos que hay una mayor recaudación de impuestos, como así se ha comprobado hasta la fecha.
Porque los comerciantes antiguamente, si usted que vive en un negocio pequeño, muchas veces pagan el valor de un bien, pero quien se los vendía no le entregaba ninguna boleta, ¿de acuerdo? Tampoco le hacía ningún descuento, porque muchas veces la gente siempre tenía antiguamente tenía la tendencia, me hace un descuento, qué sé yo, claro, y el comerciante decía, bueno, yo te hago el descuento, ¿ya? Pero no te da boleta, ¿ya? Una mala praxis, digamos, una mala práctica en ese sentido. Ahora, en cambio, están obligados, ¿ya? A emitir la boleta de manera electrónica. Hay una maquinita, naturalmente, pero también hay complicaciones desde el punto de vista de los usuarios, digamos, porque hay muchos usuarios que no están acostumbrados a la tecnología, no se manejan con todos estos dispositivos electrónicos, digamos, entonces tienen que pedir ayuda, soporte en ese proceso, y naturalmente tiene algunas complicaciones para los comerciantes, pero el que quiere ser comerciante naturalmente tiene que acatar la normativa legal vigente, ¿ya? Ahora, el Servicio de Impuestos Internos todavía está relajado con el tema, digamos, porque hasta el minuto no han procesado a nadie, no han llevado a nadie detenido, no hay fiscalizaciones tampoco por el tema de la pandemia. Imagínense que va un fiscalizador a fiscalizar un pequeño negocio, ¿ya? Un almacén, etcétera, y va con COVID. Naturalmente que ahí hay situaciones recontra complejas. Así que el personal de Servicio de Impuestos Internos tampoco tiene la intención de andarse exponiendo, digamos, andar visitando lugares que a lo mejor están con las personas contaminadas, que están vendiendo cosas. Así que es todo un tema medio complejo Profe, desde el punto de vista de la fiscalización de lo que van a hacer hoy en día. Dime. claro, pero más allá de la fiscalización, por ejemplo, en términos prácticos, ¿cómo funciona para un negocio local pequeño, por ejemplo, de barrio, el tema de la boleta electrónica? Si yo implementase hoy en mi negocio, acá en el barrio, por ejemplo, el tema de la boleta electrónica, dando boleta, no sé, manual todavía, o teniendo el tema de la red compra y todo cómo se puede pagar hoy en día. ¿Qué tendría que hacer? Por ejemplo, va alguien a comprarme 1.000 pesos, ya le emito él me los paga en efectivo. Le entrego la boleta manual, le entrego la boleta electrónica, le entrego a ambas, o la boleta electrónica la hago como al final del día, porque, no, bueno, me imagino que sí, pero demás que ha visto cómo funciona, cómo es la plataforma o cómo es la interfaz del sistema, que en verdad solamente pide ingresar como eh, un valor. Un valor al día, ¿ya? Porque todavía ¿Cómo? te impide ingresar un valor al día, digamos, en ese proceso, porque Claro, es como por transacción, ya 550 pesos más, ya se suma. Después emitir otra boleta electrónica que va a tener un folio y todo, pero es solamente por un valor. Al final tú no va tienes, dirigida como a nadie, es como, correcto. no está pareada como, como con una venta, no sé si me entiende, es como... Mira, eh, bueno, yo no tengo negocio en ese proceso, pero yo te puedo decir básicamente lo que entiendo del proceso. Y las personas, cuando, por ejemplo, tú estás obligado a emitir una boleta a cada persona que va, digamos, tienes que emitir una boleta electrónica. Pero por ese motivo no tienes el papelito, se te trabó la impresión, etcétera, o no tienes la maquinita, voy a decir, están obligados y les tienen un plazo, en todo caso. Ya el plazo venció en algún minuto, me parece que era en marzo, pero como está en marcha blanca todavía, todavía hay gente que se está subiendo al tema. La maquinita me parece que costaba como 80.000 pesos y ahí hay gente que reclama en ese proceso. Ahora, lo que pide el Servicio de Impuestos Internos, si no le emiten la boleta, llevas el registro y también autoriza, por eso te digo, está un poco en blanco el tema, les dice que le entreguen un pequeño vale que diga que se le vendió tal cosa, pero no es en calidad de boleta. Ah, ya. Es que esa era la duda, profe, porque al final, claro, yo puedo emitir la boleta, no sé, ya hago 50 transacciones en mi negocio, termina el día y no las voy, quizás tengo mucha gente, no las puedo anotando el tiro, ya la anoto al final, la sumo, la anoto al final. Pero, ¿qué le doy al cliente al final? Esa es como, o qué se lleva el cliente en realidad con la venta? ¿Cómo puede corroborar, oye, sí, en realidad me llevé, no sé, un tarro de atún y estaba malo, lo vengo a cambiar? Por un ejemplo, no sé. Un pequeño recibo
ya que desconozco cómo es el recibo eventualmente que se le entrega, pero se le puede entregar ese recibo, pero no en calidad de boleta, si es que tú no puedes emitir la boleta. Por ese motivo tú me dices, mire, tuve dificultades, ¿cómo se llama? El tema donde se emitía la boleta no salió, etcétera. Entonces, ahí tienes que entregar un pequeño vale que compruebe efectivamente que se vendió, pero no es en calidad de boleta, ¿ya? Porque no lo tiene. Ya, ok. Ya, ok, claro. Esa era la duda en realidad, como que se lleva el cliente en este caso como comprobante Claro, de compra o venta. O sea. sí, pero todavía no están fiscalizando eso, porque el día de mañana sí lo van a hacer, digamos, a ver qué te entregaron, ¿ya? Porque puede haber un fiscalizador afuera que diga, bueno, aquí están entregando o no la boleta, digamos. Ahora, es fácil pesquisar quién entrega o no boletas, digamos, entendiendo de lo que venda, porque cuando tú compras, vas a pedir normalmente como comerciante una factura por tu compra, ¿ya? Y se presupone que si tú compraste 100, ¿ya?, en mercadería, tú tienes que vender los 100 que tenías más una utilidad y por lo tanto el IVA naturalmente asociado a eso. Y eso es lo que va fiscalizando el Servicio de Impuesto Interno, porque tú dices, mira, yo compré 100, pero con el IVA tuve que pagar 119. El IVA, por si acaso, para todos los demás jóvenes, es un impuesto que pagamos todos los chilenos cada vez que vamos a un almacén, a algún supermercado, etcétera. A nosotros nos cobran el valor, ¿ya?, del producto más un 19%. ¿Ya? Si tú te compras una casa hoy en día, tú compras el valor de la casa más un 19% que va naturalmente a enterar las arcas fiscales. Ese 19% es el que el Servicio de Impuesto Interno le interesa monitorear. Al Servicio de Impuesto Interno no le interesa si tú vendes con pérdida, etcétera, porque ese es tu problema, digamos. Pero lo que sí tienes que vender con IVA. ¿Por qué? Porque yo cuando compro IVA digo, oye, yo como comerciante pagué 119 y recupero 19, ¿ya? Porque los comerciantes tienen esa atribución. Nosotros consumidores, que no tenemos empresa, no tenemos esa atribución. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a un supermercado no pedimos factura, pedimos solamente boletas, ¿ya? Porque la boleta no da derecho al crédito fiscal. Esos son temas que se van viendo ahí y que los vamos a aprender durante el curso, ¿ya? Pero como el Servicio de Impuesto Interno tiene a cada persona identificado con un RUT, naturalmente que va viendo todas las compras y todo el IVA crédito que ha pagado por esas compras, y después ve sus ventas y cruza de inmediato las ventas que tiene un comerciante y cuáles no, y ve efectivamente si está pagando el IVA o simplemente está vendiendo las mercaderías sin el correspondiente emisión de la boleta. ¿Ya? Y cuando se detecta eso, naturalmente que son sanciones y multas. ¿De acuerdo? Porque una empresa no puede estar normalmente teniendo créditos fiscales y no pagando los impuestos. No se entiende. ¿Ya? A lo mejor cuando comenzó está bien, primer mes, segundo mes, tercer mes, pero ya después tiene que pagar impuestos porque si no está evadiendo los impuestos. Y ahí es donde los fiscalizadores se dejan caer sobre la empresa, digamos, y ven una persona que va saliendo a un negocio y le dicen, oiga, su boleta, no la tengo, no me la dieron, listo, ya, chao. Clausura del negocio. Así de simple, digamos. Aquí cerca hay un ferretero, digamos, que en algún minuto pasó ese caso que te estoy diciendo, el ferretero le dio la plata, el vuelto, ¿ya? Y después se puso a hacer la boleta, según él. El fiscalizador, como las personas normalmente reciben el vuelto y la boleta no le interesa, se fue. Afuera le dijeron la boleta, no me la dio, listo, fuera. La sanción es para la persona que estaba vendiendo, ¿ya? Y le clausuraron el negocio naturalmente por no emisión de la boleta. ¿Cuál es la obligación del comerciante? Primero emitir la boleta, entregarle la boleta, hacer el vuelto y entregar el vuelto. Por último lo hacen paralelo, ¿ya? Pero la primera obligación del comerciante es entregar la boleta. ¿De acuerdo? Así que no era justificativo de que él dijera, no, si aquí tengo la boleta, pero lo que pasa es que él agarró el vuelto y se fue. No, señor. Usted primero emite y entrega la boleta y después le da el vuelto. Porque en ese caso el cliente está obligado a esperar su vuelto, ¿no? Pero ya tiene la boleta. Y por lo tanto el comerciante ahí se puede salvar de ese proceso de fiscalización. En el otro caso, cuando entregó el vuelto, el cliente se fue y no emitió la boleta, simplemente se presume que ese señor no está entregando boleta y por lo tanto se le clausura el negocio.
También clausuraron por aquí un gimnasio cerca, en ese proceso, digamos, por simplemente no emitir la correspondiente boleta. ¿De acuerdo? Así funcionan un poco los temas. Y por eso la contabilidad es importante. Ese registro que me estabas diciendo tú, del cuadernito, a fin de día, etcétera, para declararlo, naturalmente que es un pequeño registro contable que va a aportar naturalmente a la información de las ventas mensuales que tiene ese negocio, y ahí naturalmente el IVA débito, el IVA crédito y la declaración de IVA que tiene que hacer se va viendo, digamos, mes a mes, soportado por la contabilidad que tengan naturalmente en ese almacén. Bien, jóvenes, un poquito en eso vamos, digamos, lo que es la contabilidad. Ahora, la secuencia del sistema contable, esto igual que un sistema de información, tiene una corriente de entrada, un proceso de transformación y una corriente de salida como cualquier sistema. Y ahí viene una retroalimentación en ese sentido. Cuando hablamos de recopilación de datos, es decir, si yo estoy comprando, voy recopilando todas las facturas que me van llegando, etcétera, el proceso de la información. Hay un análisis, clasificación y registro en algún tipo de sistema, y naturalmente después viene la corriente de salida, que son los reportes, la información financiera, la información de caja, o cualquier tipo de información que nosotros requiramos, pero después de haber procesado naturalmente esa información. ¿De acuerdo? Así que básicamente ese es nuestro flujo. ¿Ya? Después, ¿qué características se les puede pedir a la contabilidad? Cualquier usuario, cualquier persona, digamos, que diga, oye, yo quiero tener una contabilidad porque en realidad tengo muchos ingresos y quiero que me lleguen una contabilidad. Hay personas que son tan ricas que necesitan un contador personal, ¿de acuerdo? Porque en realidad gastan, ya la familia gasta, me piden dinero por aquí, me piden dinero por allá, y la verdad es que necesito yo un contador personal. Ok, ese contador se encarga de llevar su contabilidad. Eso existe por si acaso, ¿ya? No solamente las empresas, digamos, las personas también necesitan poder administrar sus ingresos cuando son muchos. Recientemente me puse a ver ayer, por si acaso en algún minuto, el listado de Forbes, donde salieron los listados de los millonarios del 2021, digamos, cómo su fortuna han crecido en este proceso, digamos. ¿Ya? Esa revista normalmente lleva a todos los billonarios, no son millonarios, son billonarios, ¿ya? Que tienen, naturalmente, que año a año se lleva un ranking de ellos, digamos, para ver cómo sus fortunas han ido creciendo, en qué lugar a nivel mundial se encuentran. Y es un tema bastante interesante, digamos, por eso te digo que hay gente que tiene mucha plata y necesita también, aparte de la contabilidad que tiene su empresa, una contabilidad personal, ya, para ir controlando también sus gastos, digamos. Y muchas veces también en sus cuentas corrientes son defraudados, ¿ya? Porque algún ejecutivo dice, bueno, este señor es tan millonario, digamos, que él tiene pura plata, y eventualmente, bueno, una salida más de dinero no se da ni cuenta. Claro, hay mucha gente que es tan millonaria, que es tan rica, que nunca se ha preocupado de su cuenta corriente porque sabe que la plata le llega todos los días nomás, y por lo tanto gasta y gasta, y por más que gaste, él tiene en su mente así un monto general, digamos, de plata, pero no está preocupado del dedillo. En el fondo te voy a decir que no sabe lo que tiene, pero lo único que sabe es que tiene, que le llegan todos los días ingresos, en ese sentido. Y por lo tanto también en algún minuto es necesario que tengan una contabilidad. Entonces, a eso les preguntaba yo, a ustedes, si fueran así de millonarios, ¿qué le pedirían un poco a su contabilidad? O los que tienen un pequeño negocio, un almacén, etcétera, ¿qué le pedirían a la contabilidad? A la información que les provee la contabilidad. Comprensible, es decir, que ustedes lo puedan entender, ¿verdad? Naturalmente que una cosa es que un contador entienda la información contable, y otra es que ustedes como usuarios entiendan esa información contable. ¿De acuerdo? Bueno, la gente que se maneja en el mundo de los negocios, que se ha ido metiendo poco a poco en un negocio, va entendiendo de mejor forma este concepto de ingresos, gastos, ganancias, digamos, lo que tengo, mis bienes, mis activos, a lo que debo, a quién se lo debo, a los proveedores. Ya empiezan a manejar esa terminología, digamos, porque viene a ser el día a día de su gestión. Relevante, es decir, a mí no me interesa saber que a la señora Juanita le vendí 100 pesos un día
y que a don Juan le vendí 300 pesos y que al otro señor le vendí 1000 pesos, etcétera. No, no me interesa saber a lo mejor el monto diario de ventas que tengo, o el monto semanal de ventas que tengo, o el monto mensual de ventas que tengo, para ver si en realidad este negocio es bueno, es malo, etcétera, y cuánto gané. A lo mejor no me interesa saber cuánto gano por producto, a lo mejor eso lo defino en un minuto determinado, pero que con él estoy ganando 9 pesos, con él estoy ganando 10 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, a lo mejor esa información no es tan relevante. A lo mejor sí hay otra información relevante que me interesa saber, oye, ¿cuántos impuestos tengo que pagar este mes? ¿Cuál es el IVA que tengo que pagar? ¿Por qué? Porque ahí es un monto que sé que es importante. Si durante el mes me fue muy bien en las ventas, sé que a fin de mes tengo que tener provisionado la plata, ¿ya? Ahora ustedes dirán, ¿de dónde se saca la plata para pagar, digamos? Bueno, yo se la cobré a cada cliente. Cada vez que le emití una factura, una boleta, le cobré un 19% más. Por lo tanto, yo tengo, si llevo mis cuentas claras, tengo que tener provisionada ese dinero, ¿ya? Para efectos de poder pagarlo a fin de mes, ¿ya? Muchos comerciantes utilizan ese 19%, lo usan en su propia empresa y después llega a fin de mes y dicen, ¿de dónde saco plata? ¿Ya? ¿Cómo le pago el servicio de impuesto interno? Ya voy a tener que declarar este mes y no voy a pagar. Pero eso de declarar y no pagar significa que yo le declaro que le debo, no sé, por 1.000.000 de pesos y que ese 1.000.000 de pesos me le van a empezar a subir los intereses, ya, reajustes, etcétera, hasta que en algún minuto me puedan aplicar multa, digamos, porque así es el juego, porque usted se está quedando como comerciante con plata ya que no le corresponde. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile se tiene que quedar con el 19% en ese proceso, digamos. No sé si me entienden. ¿Ya? Eso es un poquito, por eso es información relevante, fiable, ¿va? Para la toma de decisiones, digamos, que esté exenta de errores significativos. Cuando hablamos de que existen errores significativos, es cuando dentro del procesamiento de la información, por ejemplo, a mí se me olvidó registrar todas las ventas de un día, ¿ya? Y a lo mejor esas ventas de un día para mí son importantes, o las ventas semanales, cualquier cosa en ese sentido, y que me vaya a tener, o vaya a tener una repercusión, o que yo me equivoque en tomar una decisión pensando que era un monto y en realidad era otro. Alguien se equivocó y anotó, por ejemplo, vendimos 10.000, no, vendimos 100.000, me le agregó un cero más, por decir algo, ¿ya? Entonces, a mí también me interesa que la información contable esté exenta de errores significativos, digamos. Entonces, dentro de una relativa razonabilidad, yo sé que esta información es fiable, ¿ah? No voy a decir exacta. ¿Por qué? Porque la gente cuando procesa, digita, etcétera, normalmente puede cometer errores de digitación, naturalmente no se dio cuenta, no se percató, y naturalmente que la información del día a día, imagínense, de un mes, de 2 meses, 3 meses, de un año completo, naturalmente que pueden existir errores y existen errores, porque nadie es perfecto en ese sentido. ¿Ya? Ni las grandes corporaciones registran todo como corresponde, etcétera, porque hay distintos temas involucrados en el tema. Un día se me cayó el sistema, ¿ya? Yo estaba procesando las ventas y de pronto hay una laguna de facturas que no se cargó en el sistema, no me pregunté por qué. Claro, justo se cayó en internet, esa fracción de segundos, ya había miles de datos que estaban cargándose y de pronto eso se hizo una laguna. Entonces desaparecieron nomás, ¿ya? Y eso le sucede a las empresas. Y por lo tanto, por eso después vienen los análisis contables, las auditorías, etcétera, para ver si existen errores en ese procesamiento de información. Que sea oportuna. Claro, a mí no me interesa que me entreguen una información que estoy pidiendo hoy día, que me la entreguen 3 semanas más. La verdad es que no es para eso. Entonces, a mí me interesa si yo digo, oye, ¿cuánto IVA llevamos ahora que tengo que pagar? Mira, alguien debería revisar un registro y decir, mira, lo que tienes que pagar es esto. Ok. Oye, ¿cuál fue el costo de la última compra, digamos, que tuvimos, que compramos esa mercadería? Revisamos las compras, pues aquí dice que tú compraste en la factura tanto y aquí dice que pagaste tanto, por decir algo, ¿ya? Entonces, para eso me interesa la contabilidad, digamos, para tener una información de manera oportuna, digamos, para la toma de decisiones, ¿no? Imagínense el gerente que está negociando una nueva compra de un nuevo producto y no se acuerda en ese minuto de cuáles fueron los costos de los productos que había comprado con la competencia. Entonces le pide al departamento de contabilidad que le entregue esa información. Pero se le entrega en el minuto, digamos, porque tiene la otra persona negociando por teléfono y por lo tanto
pucha, nomás digo, bueno, ya si no tengo la información, dámela en 5 minutos más, pero entrégame la información, ¿ya?, de manera oportuna. Comparable, es decir, la contabilidad siempre se ha hecho en esa base, con esa premisa, que tiene que ser comparable. Porque alguien me dice, mira, ganamos 100 este año. Oye, qué fantástico, ganamos 100. ¿Y el año pasado cuánto ganamos? Bueno, el año pasado ganamos 2000. O sea, estamos pésimos. Pero yo tengo que tener un punto de referencia para saber si estamos con esos 100 estamos bien o estamos mal. Y por eso los estados financieros, cuando se preparan, se elaboran, se preparan en una base comparativa, ¿ya?, de igual periodo de tiempo. Es decir, la contabilidad del año pasado, digamos, los estados financieros del año pasado, los comparo con los estados financieros que he preparado este año. Entonces, 12 meses comparado con 12 meses, 6 meses comparado con los 6 meses anteriores, así sucesivamente. O si es mensual, en el mes de enero del año pasado tuvimos estas ventas y este año tuvimos estas ventas. Entonces podemos comparar en una base similar, ¿ya? Y por lo tanto tiene que ser comparable. ¿Se entiende? Porque el que yo gane este año, por ejemplo, y me digan, mira, tienes 10 millones de utilidades. Oye, fantástico, 10 millones pueden ser buenos, pues, y a lo mejor es muy bueno, pero necesito compararlo con el año pasado, ¿ya? Si el año pasado gané 100.000 pesos y ahora gané 10 millones, significa que lo hicimos súper bien, ¿ya? Por decir algo. Ahora, si yo esperaba ganar 50 millones y gané 10, la verdad es que estamos súper mal. Porque también hay temas presupuestarios. Uno puede presupuestar temas en base a la contabilidad. Y de ahí surgen un poco los presupuestos. Y después se verifica el cumplimiento de lo real, es decir, de la contabilidad real, versus lo presupuestado originalmente, ¿ya? Y se ven las desviaciones. Y las empresas funcionan así en base a presupuestos, por si acaso, ¿ya? Profe, ¿y de qué depende de que yo compare, por ejemplo, el año anterior con este año o, por ejemplo, cada 6 meses hago una comparación? ¿De qué debo tomar que sea relevante para tomar esa decisión de cuánto tiempo es más o menos? Ah, mira, no, es que no hay un parámetro para decirte eso, digamos, porque el parámetro lo define cada usuario, ¿ya? Ah, ya. Aprensiva, tú dices, no, yo quiero un uniforme toda la semana, porque necesito saber todas las semanas, porque yo estoy en realidad con un escenario sumamente complejo. Entonces una persona histérica, digamos, que diga, no, todas las semanas necesito una información. Ok, ese va a ser tu parámetro semana a semana, digamos, tú vas a ir comparando tus ventas. A lo mejor la primera semana del mes de enero fue muy buena, la segunda mala, la tercera mejoró y la última estupendo. No sé, el parámetro de un mes, 2 meses, 6 meses, bimestrales, trimestrales, semestrales, anuales, naturalmente es del nivel de información que tienes que tomar tú para la toma de decisiones. Cuando son empresas chicas, ya el empresario o el negociante lleva la contabilidad prácticamente en su mente, ¿ya? Él sabe lo que ingresa, lo que gasta, etcétera, y lleva una contabilidad perfecta en su cabeza. Pero eso no, en el fondo no sirve si es que él no tiene un parámetro de comparación. Y por eso las pequeñas empresas que no aplican técnicas contables, digamos, para el registro de la información, en algún minuto se pueden caer, y se pueden caer muy, muy feo, digamos, en ese sentido, porque no toman o no ponderan todas las variables que se deben ponderar, ¿ya? Sí, Eh, ya, profe, gracias. ¿Ya? Eh, Mira, tú misma, quieres comparar, digamos, un rendimiento, ¿ya?, de un periodo determinado con otro periodo determinado. A lo mejor tus ingresos. Mira, yo Ujú. a esta fecha ya yo ganaba por mes tanta plata y en el año gané tanta plata. Bueno, y este año, ¿cómo vamos con los ingresos, digamos? ¿Vas bien, digamos? Comparémonos. ¿En qué mes estamos? Estamos en abril, ya. Hoy el mes de abril el año pasado, ¿cuánto había ganado? Y el mes de abril este año, ¿cuánto ganaste? Entonces, tu parámetro es tuyo en ese sentido y tú vas a decir, mire, el año pasado había ganado 500 y ahora he ganado 800, o sea, voy mejor que el año pasado, mi situación económica va mejorando un poco. Y así tú puedes ir tomando decisiones. En la empresa sucede exactamente lo mismo, ¿ya? Esos parámetros se los pedimos a la contabilidad para que nos vaya entregando un parámetro de contabilidad, o sea, un parámetro comparativo. ¿Por qué? Porque Ujú. empieza a compararse. Oye, y nosotros con el año pasado estamos bien. Este año crecimos un 50%, por ejemplo. Y nuestra competencia, ¿no? La competencia creció el 2000%. O sea, estamos pésimos. O sea, por más que yo me alegre que yo individualmente como empresa hemos crecido, que puede ser bueno, pero resulta que la competencia va a años luz de nosotros. Es decir, en algún minuto, tarde o temprano, a lo mejor
ellos nos van a comer, nos van a venir a comprar el negocio, etcétera, o nos van a hacer quebrar, digamos, porque en algún minuto los temas son así. En la medida que ellos pueden negociar mayores volúmenes de compra, naturalmente pueden obtener mejores precios de compra, y yo que voy a comprar poquito, naturalmente me cobran mucho más. Eso lo pueden ver ustedes. Van a un negocio y le dicen precio mayorista, precio minorista. Ok. Y usted dice, oye, pero ¿y por qué esa diferencia? ¿Por qué yo tengo que estar pagando más? Bueno, porque usted está comprando uno. En cambio, ese señor está comprando 10 y ahí le doy precio mayorista. ¿Ya? Es por lo mismo. ¿Ya? Entonces, los que compran poquito, porque son negocios pequeños, tienen que pagar mayores precios. En cambio, si yo voy, por ejemplo, no sé, a Colum y le digo, oye, quiero 1 millón de litros de leche, ¿ya? Oye, el gallo está vendiendo 1 millón de litros de leche, naturalmente, pero damos un precio competitivo en ese sentido. Entonces, naturalmente, ahí empiezan a decir, bueno, 1 millón de leche, de litros de leche, digamos, yo tengo que usar el camión grande, ¿ya? Con un solo chofer, porque si no, tengo que hacer despacho en camiones chicos, y son varios pedidos, en realidad me sale mucho más caro el combustible, etc. Empiezan a sacar cuentas de ese tipo, ¿de acuerdo? No es lo mismo traer un vaso desde China que traer 1 millón de vasos, porque los costos son absolutamente distintos. ¿Ya? En ese sentido, es importante la comparabilidad para todos estos temas, digamos. ¿Ya? Así que la contabilidad nos va a entregar ese tipo de información. ¿Por qué? Porque además vamos acumulando la información histórica en nuestros registros. Así que para eso nos sirve. ¿Ya? ¿Qué más? La información contable ayuda al empresario en diferentes aspectos, ¿ya? En la toma de decisiones, en saber su capacidad de pago, sobre todo. Todos los empresarios están preocupados de si pueden pagar a fin de mes o no pueden pagar, digamos. ¿Por qué? Porque si los clientes me dicen, oye, te pago a 30 días, te compro harto, pero te voy a pagar a 30 días o 60 días. Es decir, yo tuve que invertir mi plata en comprar mercadería, ¿ya? Y este señor que se la vendo me va a pagar en 30 días más. Es decir, no tengo el dinero ahora, simplemente tengo una deuda que él me debe, digamos, esa plata, pero yo no tengo el dinero. Entonces, ¿cómo le pago a mis trabajadores a fin de mes? ¿De dónde saco plata? Tengo que ir a la línea de crédito, tengo que pedirle un crédito financiero de tal forma de que cuando me pague, yo le pague también al banco en ese sentido. Y mientras tanto uso la plata del banco para pagar a los trabajadores. ¿Ah? Esas son las dinámicas que se empiezan a dar. Entonces, para eso el empresario tiene que decir, bueno, a fin de mes tengo que pagar el IVA, tengo que pagar el sueldo, tengo que pagar las patentes, tengo que pagar esto, etc. Y también él tiene que ir ordenándose de tal forma de decirle, mira, si voy a comprar mercadería, yo vendo a 30 días. Entonces al proveedor le digo, oye, ¿te puedo pagar a 45 días, por ejemplo? Entonces él me dice, no, mira, págame a 30 días. Bueno, ya yo vendo ya a 30 días, por último ya estoy relativamente calzado, ¿no? Porque cuando me pague el cliente le pago a él, y asunto arreglado, somos todos felices, y la plata del cliente yo se la traspaso al proveedor y me quedé con la diferencia que era la utilidad, cuando yo vendo porque siempre yo estoy marginando. Cuando ustedes escuchan el término de marginar algo, es porque yo compro en 100, pero vendo en 150, ¿ya? Todo el mundo quiere ganar algo. O sea, si ustedes cuando están en la universidad y una señora les vende un sándwich con un jamón, con un queso, a ustedes se lo puede vender, no les voy a decir 500 pesos, pero a ella el sándwich, o sea, el pan a lo mejor le costó 80 pesos, y la lonja de queso a lo mejor le costó 100 pesos, y la lonja de jamón 50 pesos, ¿ya? Por decir algo. Entonces, el sándwich a ella le vale 180 pesos, 200 pesos, pero a ustedes se lo venden 500. Claro, porque hay todo un proceso de elaboración, etcétera, de trabajo manual, y ese trabajo manual tiene que ser pagado. Entonces, siempre vamos marginando en esto. Esa es la idea de un comerciante, ir marginando. Planificar el desarrollo de su empresa, cuánto quiero crecer de aquí al próximo año, ¿ah? Controlar las operaciones comerciales. Necesito saber hasta dónde puedo vender, ¿ya? Porque alguien me dice, oye, no, si me están pidiendo... mira, me conseguí un súper buen cliente de este producto que tenemos nosotros y me hizo un pedido de 1 millón de unidades. Oye, pero estáis locos, 1 millón de unidades, a lo mejor la vendo en un año completo, o sea, olvídalo, ¿ya? Por lo tanto, tiene que también ser planificado cuánto es lo que podemos vender, hasta dónde podemos vender, ¿ya? Y eso lo vamos controlando.
Si no, tengo que empezar a planificar, bueno, a lo mejor puedo hacer que otra empresa me haga estos productos, negocio un precio con ellos y yo cumplo el pedido que me están haciendo, el pedido grande. Para eso sirve la contabilidad. Entonces, y vivir más tranquilo, porque en realidad cuando uno no sabe lo que tiene que pagar, no tiene las cuentas claras, etcétera, solo sabe que le va a llegar una cuenta en un minuto determinado, la verdad es que la intranquilidad es tremenda, ¿ya? Así que para eso, de alguna forma, nos va ayudando la contabilidad. El inventario cuando hablamos de un inventario, es decir, es poder comparar lo que tenemos versus lo que debemos eventualmente. Y permite determinar la situación de una empresa en un momento determinado del tiempo, ¿ya? Cuando hablamos de un momento determinado del tiempo, normalmente preferimos siempre a fin de mes, ¿ya? A fin de mes, a fin de año, etcétera, porque ahí ya hemos procesado la información que corresponde al mes, ya sea las ventas del mes, las compras del mes, ya estas compras corresponden a este mes y estas ventas corresponden a este mes y estos son los ingresos de este mes, etc. Y ahí uno va llevando un registro. Entonces, ¿de qué cosa? De los bienes que tenemos. Cuando hablamos de bienes, estamos hablando, por ejemplo, de vehículos, ya, de las mercaderías, de todo, en el fondo podemos hablar de bienes que son de carácter más bien físicos, ya, vehículos, ya, camiones que tengan para distribución, maquinarias que tengamos, los equipos computacionales que tenemos, ya, los escritorios, los muebles útiles, ya, que necesitamos para poder funcionar. Entonces estamos hablando de los bienes. ¿Cuáles son nuestros bienes? Porque a todo el mundo le interesa. Mira, tenemos 3 vehículos, tenemos unas máquinas, tenemos tanta mercadería, y todo lo traducimos en términos monetarios, por si acaso, ¿ya? En cuánto vale el vehículo, cada uno de los vehículos, etcétera, cuánto valen las mercaderías, etcétera, y vamos sumando en ese sentido. Entonces, ahí vamos haciendo nuestro inventario de lo que tenemos. ¿Ah? ¿Cuánta plata tenemos en el banco? ¿Cuánto plata tenemos en la caja? Digamos, cuando hablamos de dinero en la empresa, digamos, el dinero cash money, es el dinero que tenemos en la empresa, ¿ya? Y cuando hablamos del banco, es la plata que tenemos en la cuenta corriente del banco, o las cuentas corrientes en los distintos bancos, ¿ya? Y eso es importante saber con cuántos recursos contamos, digamos, porque independiente que esté en el banco o que esté en la empresa, igual eso lo sumamos y son los recursos que tenemos, digamos. Los derechos y obligaciones, cuando hablo de derechos, ¿ya? Y las obligaciones, en los derechos, por ejemplo, yo te vendo algo a ti, ¿ya? Te emití la factura, etcétera, tú no me lo pagaste, pero yo tengo el derecho a cobrarte una deuda porque tengo la factura y yo comprobé que efectivamente tú recibiste la mercadería porque hay una guía de despacho de por medio. La guía de despacho es lo que acompaña normalmente el despacho de una mercadería y tú lo firmas conforme, me manda la guía de despacho firmada. ¿Ah? Cuando uno manda mercadería, o sea, si le han ido a dejar un televisor a la casa, si le han ido a dejar cualquier cosa a la casa, normalmente le piden que firme usted un documento. Normalmente es una guía de despacho, ¿ya? Y esa guía de despacho normalmente garantiza que yo te facturé y tú recibiste producto conforme, por lo tanto yo tengo el derecho a cobrarte eso al plazo que hayamos estipulado, a 30 días, 60 días, 90 días, etc. ¿Ya? El plazo de crédito que se denomina en ese sentido. Ahora bien, eso es un derecho, yo tengo derechos a cobrarte plata, ¿ya? Pero también puedo tener la obligación, ¿ya? Yo compré mercadería, me entregaste la mercadería, ¿ya? Y por esa mercadería yo pedí una factura, pero yo tengo la obligación de pagarte eso. Si yo le pido plata, por ejemplo, al banco, ¿ya? Le pido un préstamo al banco, el banco me va a entregar dinero, yo voy a tomar ese dinero, lo voy a usar en lo que yo estime conveniente, pero yo tengo la obligación de pagarle al banco, por lo tanto eso también. ¿Y cuánto le tengo que pagar al banco? No sé, pues 3 millones de pesos, ya, ok, esa es mi obligación. ¿Y cuánto le tengo que cobrar a los clientes? 5 millones de pesos, ya, ok. Ahí están los derechos y las obligaciones, ¿se entiende? Y por lo tanto, eso es lo que vamos, en el fondo, registrando en nuestros inventarios. Cuando hablamos de patrimonio, ¿ya? Nos vamos a encontrar también que el patrimonio de empresas está constituido por los bienes, por los derechos y por las obligaciones, ¿ya? Porque ¿cuál es el patrimonio de una empresa? Bueno, ¿cuántos bienes tiene la empresa? Tan cantidad de bienes. Tiene 100 millones en bienes, digamos, en esta empresa. ¿Cuántos derechos por cobrar? Tiene 50 millones, tenemos 150 millones. ¿Y cuántas obligaciones por pagar?
¿ya? No sé, voy a decir 50 millones, entonces tengo un patrimonio de la diferencia de 100, ¿de acuerdo? No sé, si tenía 100 más 50 y tengo una obligación por 50, entonces tengo 100 de patrimonio. Es decir, tu patrimonio está formado por lo que tú tienes, más los derechos, ¿ya? Menos tus obligaciones a pagar, ¿de acuerdo? Lo que quede, eso es lo que normalmente denominamos patrimonio, porque eso es lo que va quedando. Entonces, los patrimonios de las empresas se van incrementando, ¿ya? O van disminuyendo en el tiempo, ¿de acuerdo? Lo ideal de todas las organizaciones es que su patrimonio vaya creciendo. Nosotros vamos comprando más vehículos, comprando más mercadería, ampliando nuestros negocios a otros lugares, etc. Y por lo tanto, en algún minuto la sumatoria de nuestros bienes, ¿ya? Más los derechos que tenemos, menos las obligaciones que tenemos por pagar, naturalmente que puede ir haciendo que nuestro patrimonio se vaya incrementando. ¿De acuerdo? Ese es un poco el concepto de patrimonio, digamos, que podemos entender. Ahora, cuando hablamos en la contabilidad misma, ¿ya? ¿Hasta aquí se entiende, jóvenes? ¿Cómo vamos? Bien, profe, yo voy entendiendo por lo menos. ¿Ya? Ok, bueno, aquí vamos a entrar en conceptos, ¿ya? De activos, pasivos, ¿ya? Patrimonio, resultado pérdida, resultado ganancia. Y por lo tanto, ahora cuando vamos a comprender estos términos, digamos, de qué son los activos, qué son los pasivos, etc., se van a dar cuenta que la contabilidad en algún minuto empieza a tratar como activos todos los bienes y los derechos, y como pasivos todas las obligaciones que la empresa puede contraer en el ejercicio de sus funciones y que no haya cancelado. Porque si yo lo pago, ya no tengo obligación con nadie, porque ya pagué. ¿Ya? Pero si no pago, tengo obligaciones. Lo mismo en el caso de los recursos, digamos. Si un cliente me pagó, ya me dio los recursos financieros. ¿Ya? Pero si no me ha pagado, ¿ya? Yo tengo un derecho todavía a cobrar. Todo en el fondo en la contabilidad se traduce en dinero. Y a la larga, si yo liquidara una empresa, si cerrara una empresa, con lo único que me voy a quedar al final es con dinero. Alguien dirá, ¿te quedas con los bienes? No, pero los bienes los puedo vender. Igual se van a traducir en dinero. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estaban, si tenía un vehículo que decía 10 millones, ok, yo intentaré venderlo en los 10 millones que estaba registrado en la contabilidad. ¿Ya? Lo puedo intentar, digamos, a lo mejor lo vendo a 9 millones y medio, etcétera, no lo sé. Porque ahí vamos a ver cómo se registran y cómo se van depreciando o se va disminuyendo el valor, digamos, de los bienes, porque no es lo mismo tener un bien registrado nuevo que un bien registrado que lleva 5 años de uso, digamos, porque sus valores son totalmente distintos, ¿ya? Por lo tanto, la contabilidad también va reflejando esa pérdida de valor, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué son los activos? ¿Ah? Que son temas que nos van a ir, les va a pesar durante todo el semestre. Corresponde a todos aquellos bienes que la empresa tiene en diferentes formas, ¿ya? Y además de lo que le deben. Cuando digo lo que me deben, son los derechos que le estoy diciendo, porque yo tengo el derecho a cobrar, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tiene la empresa? Un local comercial que es propio, ¿ya? Máquinas, equipos, herramientas, muebles, mercaderías, dinero en caja, ¿ya? Más lo que le deben a la empresa, por facturas por cobrar, por letras por cobrar, por deuda de los clientes, etc., por cualquier tipo de instrumento que me dé el derecho de cobrar algo. ¿De acuerdo? Entonces, a ese concepto le vamos a llamar a esos bienes activos. ¿Ya? Y después haremos una subclasificación de los activos, etc. Pero mientras tanto, todo lo que la empresa tiene, en el fondo, son los activos, ¿ya? Más los derechos. A eso llamamos activos. ¿Se entiende un concepto de activos, bienes, recursos y derechos que tiene una empresa? ¿Qué son Sí, los, profe. qué serían los pasivos entonces? Por una parte lo que tenemos y por otra lo que debemos, porque en el fondo, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué tienen de que sea suyo? Usted me dice, mire, mío, yo tengo, no sé, mi escritorio, mi computador, mi laptop, mi mochila, mi ropa, etc. Pero a lo mejor hay ropa que te compraste recién con una casa comercial, ¿ya? O te compraste recién un televisor, pero no lo has pagado. Por lo tanto, tienes una obligación a pagar eso. O sea, por una parte tienes el bien, pero por otra parte tienes una deuda. ¿De acuerdo? Entonces las deudas vienen siendo los pasivos. ¿Cuáles son tus pasivos? Mira, yo tengo que pagar el arriendo. ¿Ya? Ok, no lo he pagado, por lo tanto es un pasivo.
no he pagado la cuenta del computador, ¿ya? La cuota del préstamo bancario tampoco la he pagado, etcétera. Entonces te van sumando los pasivos. Y toda la gente en el fondo tiene bienes activos y por otra parte tiene pasivos, ¿ya? Las grandes corporaciones, las grandes empresas no crecerían a los niveles que crecen si es que no tienen los gastos, ¿ya? O pasivos, digamos, con los cuales crecer. ¿Por qué? Porque cuando uno crece con una deuda, en el fondo está creciendo con el dinero de otros, pero está creciendo. En cambio, si dijera, oye, no, es que yo me voy a funcionar solamente con mi dinero, la verdad es que es re complicado, digamos. Si yo te pregunto a ti con el sueldo que usted gana mensualmente, ¿se puede comprar un auto? Me vas a decir, pucha, no, tendría que yo juntarlo. Claro, si tienes, eres ordenadita y lo puedes hacer, genial. Pero normalmente la gente necesita el bien ahora, no necesita que yo junte la plata durante 3 años para comprarme el auto. Entonces, si lo necesito ahora, voy y me endeudo, ¿ya? Tengo el bien, lo uso ahora, pero me quedo con la deuda. ¿De acuerdo? Entonces me quedo con el pasivo. Por una parte tengo mi activo, pero me quedo con el pasivo. Y esa es la Profe, dinámica. una pregunta como acerca del tema. ¿Qué recomienda usted, por ejemplo, una casa comprarla hipotecada o al contado, o por ejemplo un auto también comprarlo al contado o pedir un préstamo? Mira, si tú me ¿Qué preguntas sería lo mejor? qué conviene más, naturalmente que también es una decisión que tiene que tomar cada uno, ¿ya? Porque si yo tengo la plata en efectivo ahora, me conviene pagar ahora el precio que me cobran ahora. Porque cuando tú me dices en una casa, mira, me venden un departamento en, te voy a decir, no sé, con 100 millones de pesos. Pero esos 100 millones de pesos son si yo los pago hoy día, ¿ya? Pero si me van a dar un crédito hipotecario, me lo van a dar a 25 años o a 30 años, ¿ya? Te van a pedir un pie, a lo mejor te van a pedir 20 millones de pies, por decirte algo. Y te vas a endeudar en 80 millones. Pero esos 80 millones de aquí a 25 años más, ten por seguro que se transformaron en 200 millones más. ¿De acuerdo? Alguien dirá, oye, Pero, por ejemplo, cuando yo 80 millones lo más. compro con el préstamo, tiene seguro. Se supone que cuando yo compro una casa al contado, no cubre seguro, por ejemplo, de incendio, seguro de catástrofe. En cambio, si recurro al préstamo, obviamente que tiene o cubre la casa con esos seguros. Pero te lo voy a decir de otra forma. Tú pagas el seguro. No es que el banco te lo esté regalando, el banco te vende la casa o la inmobiliaria te vendió la casa, pero aparte te estás pagando tú dentro de tu dividendo mensual un seguro, un seguro de incendio, un seguro de gravamen, un seguro de no sé qué cosa, bla, bla, bla. De tu plata sale el seguro. Si tú te compras la casa al contado, la pagas al contado, lo pagas en 100 millones, y después tú contratas el seguro. ¿Cuánto te va a costar el seguro? 50 lucas mensuales, 30 lucas mensuales, no tengo la menor idea, dependiendo del tipo de material, etcétera, y lo que quieras asegurar. Si quieres asegurar la casa en la infraestructura en sí misma, si quieres asegurar el contenido, etcétera. No, no lo sé. Pero eso ya son decisiones de cada uno. O sea, si me pregunta, según la capacidad de pago que tiene cada persona, lo más conveniente es un crédito hipotecario al menor tiempo posible, ¿ya? Y aprovechando cuando las tasas estén bajas, no cuando estén altas, porque si no la casa te va a salir mucho más cara y además que tienes que pagar el 19% de IVA. Así que la mejor opción para comprar una casa, digamos, es con crédito hipotecario, que es lo que se denomina, que detrás hay unas letras hipotecarias que se venden, se transan, etcétera, pero eso es un tema que ustedes no lo ven. Pero con crédito hipotecario, en el fondo, es la mejor opción para todos los chilenos, digamos, que se quieran comprar una casa en 20 años, 25 años o 30 años. Ahora, les digo que comprarse una casa a 30 años es una brutalidad. Durante 30 años no te puedes quedar sin trabajo. Ya, es tremendamente complejo porque los dividendos caen mes a mes. Si no pagas un mes, te van a empezar a llamar, etc. Y bueno, así funciona la institución financiera. Y por lo tanto, te van a cobrar intereses. No es que tú dejes de pagar un mes y no te vayan a cobrar intereses, multas, reajustes, etcétera. Y por lo tanto son 30 años que no puedes perder tu trabajo o tu pareja, pues se tiene que hacer cargo de las deudas, etcétera. Esos son temas que ustedes tienen que entender que existen. Mientras menos sea el plazo, más aliviados se van a sentir, ¿ya? Porque no es grato para nadie estar pagando 30 años una casa, una propiedad, es espantoso, ¿ya? Así que se los digo, digamos, porque todo el mundo dice, me compro la casa, etcétera, porque tiene trabajo hoy día.
pero no sabes si vas a tener trabajo mañana. Ahora, son los riesgos propios que tienes que correr, por supuesto, en ese sentido, porque si no, tampoco comprarías ninguna casa. Hay gente que dice, no, es que yo no me voy a endeudar porque no quiero tener deuda. Pero llega viejo y no tiene ninguna casa ni dónde caerse muerto. Y por lo tanto, eso es complejo y tiene que andar ahí viendo qué hijo lo recibe y al final el señor termina en un asilo, ¿ya? Sin ningún lugar donde vivir, digamos, los hijos lo dejan abandonado ahí. Tampoco es grata esa situación. Por lo tanto, si me pregunta, un crédito hipotecario es lo mejor. Y mientras más jóvenes ustedes se compren la casa, mejor. Pero si ustedes tienen 20, 25 años, digamos, en promedio de edad, a los 35, a los 45 ya se la podrían estar pagando, o a los 50 ya tendrían pagada si la compran a 20 años. Si no, la van a tener pagada en 60 años. Y si no, van a seguir en ese proceso. Mientras más tarde naturalmente terminan de pagarla. Lo ideal es que la paguen al contado. Si me preguntas si yo tengo la plata, paga la casa al contado. Es lo óptimo, digamos. Ahora, si no la tienen, naturalmente que tienen que optar por estos mecanismos de financiamiento. Y el más adecuado es el crédito hipotecario, pero para eso tienes que tener una antigüedad en tu trabajo. Por lo tanto, cuiden sus trabajos, sino que aquellos que quieran comprarse una casa, porque te van a pedir mínimo una antigüedad a lo mejor de 2 o 3 años, digamos, o 12 meses, depende de la política del banco, digamos, que tengan ese sentido. ¿Ah? No tengan deuda en DICOM, porque si no también les va a pesar en contra. Así que eso es. Ahora, bueno, se pregunta en ese sentido y busque el mejor banco, digamos, el que tenga la tasa de interés más baja, el que le esté dispuesto también a otorgar el crédito según su tasa, o sea, según su renta, su ingreso, ¿ya? Y bien, y si la compra con una pareja, etcétera, pueden hacer una sociedad, pero en el caso de que se separe la pareja, también se separa la sociedad y eso es muy complejo. Así que esas son decisiones que también tienen que ponderar ustedes si se casan con bienes compartidos o con bienes separados, digamos. Entonces, en el caso de la... O sea, eso lo tienen que ver y ponderar, naturalmente, ¿ya? Son decisiones que todo el mundo tiene que tomar. ¿Estamos? Bien, jóvenes, termino con los pasivos y los dejo, ¿ya? Lo que sí les digo que en el aula virtual ya les subí una pequeña tarea para esta semana, por favor revisen el foro, pero lo que les quería explicar que por eso con los pasivos termino, las letras, las deudas, los créditos bancarios, etcétera, son todos por pagar y por lo tanto son obligaciones, ¿ya? Y por otra parte aparece un concepto que es la deuda con los dueños. El capital, por si acaso, el primer aporte hizo el dueño, pero en la medida que fue pasando el tiempo, se fueron generando utilidades, y esas utilidades de un año se acumulan para el otro, y así sucesivamente, a menos que vayan siendo retiradas, ¿no? Por parte de los socios de la empresa. Pero si no, empiezan a formar lo que se constituye como la deuda con los dueños. ¿De acuerdo? Cuando se liquide la sociedad, entonces, ¿qué se le va a pagar? Se le va a pagar el capital original más las utilidades que hayan tenido en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, ahí aparece un tema de la deuda con los dueños o patrimonio, ¿ya? El capital inicial, el aporte inicial, y ahí ustedes lo pueden revisar, por favor, y con eso damos por terminado esta parte, digamos, donde dos personas naturales aquí forman una sociedad, ¿ya? Y entre las dos hacen un capital de 3 millones de pesos. Por lo tanto, su aporte inicial en dinero efectivo son 3 millones, ¿ya? Y se le debe la empresa, que son personas jurídicas distintas, le debe entonces la plata a los dueños. ¿A quién? A Carlos y en este caso a Jepsi. Y por lo tanto recuerden siempre que una empresa es una entidad jurídica distinta y nosotros somos personas naturales y las empresas son personas jurídicas. También tienen un RUT diferente normalmente al de la persona natural. Ahora, también ustedes pueden ser persona natural y crear una empresa de responsabilidad individual, digamos, también, y les van a dar el mismo RUT que tienen ustedes. Y van a tener dos personas, RUT natural y un RUT empresa, en ese sentido. ¿Ya? Bien, jóvenes. Y por lo tanto ahí aparece el concepto de los activos, ya, pasivos, echen un vistacito y ya con eso cerramos la primera etapa, introducción a lo que era la contabilidad. Dejo de compartir en este minuto entonces ya con ustedes la pantalla. Dejar de compartir, ahí sí. Vuelvo en ustedes. Y bien,
por favor, revisen la tareita, va a estar habilitada. Hay un forma, me parece que está habilitado, un pequeño cuestionario con lo que hemos pasado entre ayer y hoy día, para que puedan responder, digamos, verdadero, falso, chao. ¿Ya? Así que revisen, por favor, su campus virtual. Ya están todos habilitados, entiendo. Así que hasta aquí dejamos la clase. Dejo de